Amigo mío, detente un momento y piensa en la palabra Irán. Al escucharla en las noticias de hoy, es casi inevitable que una sombra de inquietud cruce nuestro corazón. Se nos habla de conflictos inminentes, de alianzas secretas y de ambiciones nucleares que parecen amenazar la frágil paz del mundo. Es una nación que se proyecta en el escenario mundial con un rostro desafiante, y es natural sentir una mezcla de tensión e incertidumbre sobre el futuro que se está forjando en aquellas tierras. Pero, ¿y si te dijera que su historia más profunda, su verdadero destino, ya fue escrito? La clave para descifrar el rol de Irán en los tiempos que vivimos no se encuentra en los análisis geopolíticos de hoy, sino en las páginas sagradas de la Biblia. En ellas, esta nación no es llamada Irán, sino Persia, un nombre que resuena con ecos de profecías cumplidas y misterios aún por desvelar. Para comprender el mañana de Irán, debemos tener la valentía de viajar al pasado más remoto, a los albores de la humanidad, donde Dios mismo comenzó a tejer un plan que abarca milenios y que está llegando a su clímax ante nuestros ojos. Nuestro viaje comienza en el mundo silencioso que emergió de las aguas del diluvio. Dios le otorga a la humanidad un nuevo inicio a través de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes se convirtieron en los padres de todas las naciones. En el capítulo 10 del Génesis, la Biblia nos entrega lo que se conoce como la Tabla de las Naciones, un mapa genealógico divinamente inspirado. Y allí, entre los nombres de los patriarcas, Dios susurra 2 que serán fundamentales para la historia que nos ocupa, plantando en silencio las semillas de un futuro imperio. El primer nombre que debemos observar es Madai, uno de los hijos de Jafet. De él descenderían los medos, un pueblo tenaz y resistente que habitaría las imponentes montañas del norte de la región que hoy conocemos como Irán. Imagina a estos hombres, forjados por la dureza del entorno, clanes de montañeses de espíritu independiente y rudo. Ellos representaban el corazón ancestral y la columna vertebral del norte de la antigua Persia, un pueblo preparado en silencio para un propósito que aún no podían comprender. Ahora dirijamos nuestra mirada al segundo nombre clave, Elam, el primogénito de Sem. A diferencia de los medos, sus descendientes, los elamitas, se establecieron en las tierras bajas y fértiles del suroeste, cerca de las cálidas aguas del Golfo Pérsico. Esta era una tierra de abundancia, lo que les permitió crecer y convertirse no en una simple tribu, sino en una potencia regional. Eran 2 pueblos distintos, uno de la montaña y otro del llano, ocupando el mismo vasto territorio de la Mesopotamia oriental. Lo verdaderamente asombroso, querido amigo, es contemplar el tablero de la historia desde la perspectiva de Dios. Vemos a 2 pueblos, los descendientes de Madai y los de Elam, creciendo por separado, cada uno en su tierra, con su propia cultura y carácter. No sabían que el hilo invisible de un propósito divino ya estaba conectando sus destinos. Estaban destinados a unirse para formar una de las herramientas más inesperadas y poderosas en la mano del Creador, un imperio que cambiaría el curso de la historia. Dios, en su soberanía, no deja nada al azar. Cada nación que ha existido, desde la más pequeña hasta el más grande de los imperios, tiene un papel asignado en su magnífica y, a veces, inescrutable narrativa. La historia de Persia es un testimonio extraordinario de esta verdad. Es un viaje complejo y lleno de contrastes, una saga que la lleva de ser una amenaza para el pueblo de la fe a convertirse en su instrumento de liberación, para luego resurgir en las profecías más solemnes sobre el final de los tiempos. Por eso te invito a que te quedes y abras tu corazón, porque lo que vamos a descubrir juntos no es solo historia antigua.
Es una revelación sobre cómo Dios opera detrás del telón del mundo, moviendo las piezas de su plan con una sabiduría que trasciende nuestra comprensión. Hoy vamos a desvelar el verdadero y sorprendente rol de Irán, la antigua Persia, en el plan eterno de Dios, desde su origen hasta su desenlace profético. La primera vez que Persia, a través de sus ancestros elamitas, irrumpe en la historia bíblica, lo hace de una manera hostil y violenta. El libro del Génesis, en su capítulo 14, nos relata la que es considerada la primera gran guerra internacional de la humanidad. En ella, un rey de Elam, llamado Kedorlaomer, encabeza una temible coalición de 4 reyes del oriente para invadir la tierra de Canaán. Su paso es devastador. Saquean ciudades, esclavizan pueblos y en su avance capturan a Lot, el sobrino del patriarca Abraham. Ante esta agresión, se establece una ley espiritual que resonará a lo largo de toda la Escritura. Abraham, el amigo de Dios, no reúne un gran ejército, no confía en su propia fuerza. Con solo 318 siervos entrenados, pero investido con el favor y el poder del Altísimo, persigue a esa formidable coalición de reyes. Durante la noche, los ataca y los derrota en una victoria que desafía toda lógica humana, rescatando a Lot y a todos los cautivos. El mensaje divino fue grabado en la historia desde ese mismo instante. Ningún poder del este, por grande que sea, puede prevalecer contra aquellos a quienes Dios ampara y protege. Los siglos transcurrieron como un río, y aquellas tribus derrotadas por Abraham no desaparecieron, sino que crecieron en número y poder. Mientras tanto, el pueblo de Israel sufría bajo el yugo de imperios crueles, culminando con la devastación de Jerusalén y la destrucción del templo a manos de la arrogante Babilonia. En medio de ese dolor, con el pueblo llorando su exilio junto a los ríos de Babilonia, ¿quién podría imaginar que Dios ya estaba preparando a su libertador desde una dirección totalmente inesperada? Fue entonces cuando la voz de Dios resonó a través de sus profetas, Isaías y Jeremías, pronunciando palabras que debieron sonar a una completa locura para quienes las escucharon. Anunciaron que Dios mismo levantaría a los pueblos de Elam y Media, los futuros persas, como su instrumento de justicia. Esta nación, que una vez fue enemiga, sería usada como una vara para castigar y juzgar a la todopoderosa Babilonia por todo el daño que había infligido al pueblo escogido. Pero el plan divino era mucho más profundo y misericordioso que un simple acto de venganza. La profecía que Dios entregó a través de Isaías fue una de las más asombrosas y específicas de toda la Biblia. No solo reveló que Persia sería una herramienta de redención, sino que fue aún más lejos. Anunció que un rey pagano de Persia, un hombre que todavía no había nacido, sería el instrumento escogido para liberar a Israel del cautiverio y ordenar la reconstrucción del sagrado templo en Jerusalén. Pensemos en la magnitud de esta revelación, amigo mío. Mientras el pueblo de Dios estaba en su punto más bajo, humillado y exiliado, Dios ya estaba proclamando su restauración. No a través de un libertador judío ni de un milagro evidente, sino a través del corazón de un futuro rey extranjero. Esto nos enseña que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y que Él puede usar a quien quiera que Él elija para cumplir sus promesas, sin importar su origen o su creencia. Y la profecía alcanzó un nivel de precisión que desafía toda explicación humana, un detalle que sella su origen divino de manera inconfundible. Más de 150 años antes de que este monarca apareciera en el escenario de la historia, antes incluso de que naciera, el profeta Isaías lo llamó por su nombre. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Dios no solo predijo el evento, sino que nombró al protagonista, llamando ungido a un rey pagano, un título reservado para los reyes y sacerdotes de Israel.
Esta palabra profética quedó suspendida en el tiempo, como una promesa inalterable, esperando su momento perfecto para cumplirse. Era una declaración de que, aunque los imperios de los hombres se levanten y caigan, es Dios quien tiene el control final de la historia. Se estaba gestando en las tierras de Persia un evento que demostraría al mundo entero que cuando Dios habla, su palabra no regresa a él vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada, con una precisión asombrosa y en el tiempo perfecto. Mientras Israel cumplía su amarga condena en el exilio, en el corazón mismo del imperio que los había subyugado, Dios estaba preparando a su profeta. Imagina al joven Daniel, un noble de Judá, arrancado de su hogar y llevado como cautivo a la opulenta y corrupta corte de Babilonia. A pesar de estar rodeado de paganismo, Daniel y sus amigos tomaron una decisión firme. No se contaminarían. Esta fidelidad en lo pequeño fue lo que abrió las puertas para que Dios les confiara los secretos más grandes del futuro de las naciones. El escenario para la revelación fue un sueño que atormentó al hombre más poderoso de la tierra, el rey Nabucodonosor. Vio en su lecho una colosal estatua de una gloria terrible. Su cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. El rey se despertó aterrorizado, no solo por la imagen, sino porque el sueño mismo se había borrado de su memoria, y exigió a sus sabios y adivinos que le revelaran tanto el sueño como su interpretación, una tarea humanamente imposible. El fracaso de los sabios de Babilonia fue total. Ante la amenaza de muerte del rey, su impotencia quedó al descubierto, demostrando que la sabiduría del mundo es nada ante los misterios de Dios. Fue en ese momento de crisis que Daniel fue llevado ante el rey, no con arrogancia, sino con una profunda humildad y confianza en su Dios. Daniel declaró: «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios». Con la autoridad que le fue dada de lo alto, Daniel comenzó a describir la estatua con perfecta exactitud, devolviéndole al rey el sueño que había olvidado. Luego procedió con la interpretación. «Tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro», le dijo, reconociendo el poderío del imperio babilónico. «Pero entonces vino la revelación que nos concierne, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo». Este reino, amigo mío, estaba representado por el pecho y los brazos de plata, una imagen profética de una precisión asombrosa. Fíjate en el detalle simbólico que el Espíritu Santo nos legó a través de esta visión. No era una sola pieza de plata, sino un pecho y dos brazos, representando la naturaleza dual del imperio que sucedería a Babilonia. Eran los medos y los persas, dos pueblos, dos brazos de poder, que se fusionarían en un solo cuerpo imperial para cumplir la voluntad de Dios. La profecía no solo anunciaba la caída de Babilonia, sino que describía la misma estructura del reino que tomaría su lugar. El destino de Persia estaba siendo proclamado en los palacios de sus futuros enemigos. Y la palabra de Dios no tardó en cumplirse, de una forma tan dramática que parece sacada de una película. Décadas después, el rey Belsasar de Babilonia, en medio de un gran banquete, cometió el acto sacrílego de beber vino en los vasos sagrados que habían sido robados del templo de Jerusalén. En ese preciso instante de arrogancia, una mano misteriosa apareció y escribió una sentencia de juicio en la pared del palacio. Nadie entendía el mensaje hasta que llamaron al anciano Daniel, quien leyó el veredicto divino. «Tu reino ha sido pesado y hallado falto, y es dado a los medos y a los persas».
Mientras esas palabras aún resonaban en la sala del banquete, la profecía se estaba cumpliendo en el silencio de la noche. Los ejércitos de Ciro el Grande, el rey persa que ya había unificado a ambos pueblos, habían desviado el curso del río Éufrates que atravesaba la ciudad. Entraron por el lecho seco del río, encontrando las puertas internas de la ciudad inexplicablemente abiertas. Porque cuando Dios decreta el fin de un imperio, ni las murallas más altas ni los ríos más caudalosos pueden detener su voluntad. Lo que para el mundo fue una brillante estrategia militar, para los ojos de la fe fue el cumplimiento soberano de una promesa. Babilonia cayó en una sola noche, y Ciro, el rey pagano nombrado por Isaías 150 años antes, entró en la ciudad y promulgó su famoso edicto. No solo permitió que los judíos regresaran a su tierra después de 70 años de exilio, sino que financió con el tesoro imperial la reconstrucción del templo de Dios. El brazo de plata de la profecía no destruyó a Israel, lo restauró. El plan de Dios, revelado a Daniel, sin embargo, era mucho más complejo y contenía más matices sobre el imperio persa. En otra visión, el profeta vio surgir de las turbulentas aguas del mar a 4 bestias monstruosas, representando 4 grandes imperios. La segunda bestia que vio era como un oso, una criatura de una fuerza formidable. Esta bestia, nos dice la Escritura, se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Era otra imagen profética del imperio medo-persa. Cada detalle de esta visión, amigo mío, es una pincelada de la precisión divina. El que la bestia se alzara más de un lado simbolizaba que, aunque el imperio era una coalición, la parte persa llegaría a ser mucho más fuerte y dominante que la parte meda, asumiendo el control total. Las 3 costillas en su boca representaban las 3 grandes y temidas conquistas que cimentarían su poderío: el reino de Lidia en Asia Menor, el vasto imperio de Babilonia y finalmente el antiguo y poderoso Egipto. Y la historia secular confirma que esta visión se cumplió con una exactitud escalofriante. Después de someter a Lidia y tomar Babilonia, el oso persa no se detuvo. Bajo el reinado de Cambises II, el hijo de Ciro, sus ejércitos avanzaron implacablemente hacia el sur, cruzaron el desierto y se enfrentaron a los ejércitos de Egipto, el antiguo opresor de Israel. La tercera costilla fue arrancada y el imperio persa alcanzó la máxima extensión de su poder, convirtiéndose en el imperio más grande que el mundo había conocido hasta ese momento. Años más tarde, Daniel recibió otra revelación, esta vez aún más directa. Estando junto al río, vio a un carnero que tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Este carnero embestía con una furia imparable hacia el oeste, el norte y el sur, y ninguna bestia podía prevalecer contra él. El ángel Gabriel mismo le dio la interpretación a Daniel. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. De nuevo, una imagen de su naturaleza dual y del poderío creciente de Persia. Este carnero representaba el apogeo del poder militar persa, una fuerza conquistadora y arrolladora, aparentemente invencible. Sin embargo, en medio de esta era de esplendor y dominio masculino, en el corazón mismo del imperio, en la majestuosa ciudad de Susa, Dios estaba preparando un milagro de una naturaleza completamente diferente. No sería una batalla de ejércitos, sino una batalla de fe, coraje y sabiduría librada en los pasillos del palacio por una sola mujer. Cuando el rey Asuero, Jerjes, en un arranque de orgullo depuso a su reina Basti, se inició una búsqueda por todo el vasto imperio para encontrar una nueva reina. Entre las jóvenes llevadas al palacio se encontraba una huérfana judía llamada Hadasá, a quien conocemos por su nombre persa, Esther.
Ocultando su identidad por consejo de su primo Mardoqueo, la joven encontró gracia ante los ojos del rey y fue coronada reina del imperio más grande de la tierra. Dios había colocado a su agente en el lugar más insospechado, cuando el malvado Amán tramó un complot para aniquilar a todos los judíos del imperio y el decreto de muerte fue sellado con el anillo del rey. Parecía que el fin del pueblo de Dios había llegado. Pero Mardoqueo le dijo a Esther las palabras que resuenan hasta hoy. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Con una fe inmensa y un coraje sobrehumano, Esther arriesgó su vida. Se presentó ante el rey sin ser llamada y desenmascaró el complot. El resultado fue una de las reversiones más espectaculares de toda la Biblia. El enemigo de los judíos fue colgado en la horca que él mismo había preparado, y el pueblo de Dios fue salvado del exterminio. Esta historia nos enseña, querido amigo, que el poder de Dios no solo se manifiesta en visiones de bestias y en la caída de imperios, sino también en el susurro de un corazón fiel y valiente que se atreve a actuar en el momento preciso, demostrando que Dios siempre tiene el control, incluso desde adentro. El arco de Persia, en el plan redentor de Dios, alcanza uno de sus momentos más sublimes y conmovedores siglos después, con el evento que divide la historia en dos, el nacimiento del Mesías. Cuando Jesús nació en la humildad de un pesebre en Belén, los líderes religiosos de Jerusalén estaban ciegos a las profecías. Pero la primera delegación de gentiles que vino a adorarle, los primeros en reconocer su realeza divina, no vinieron de Roma ni de Grecia, sino del Oriente. La tradición y la mayoría de los eruditos bíblicos identifican a estos magos o sabios como hombres de la región de Persia. Eran herederos de una cultura que, como vimos en la vida de Daniel, tenía en alta estima la astronomía, la sabiduría y el estudio de las revelaciones divinas. Estos hombres no solo vieron una estrella, discernieron su significado profético, dejaron todo atrás, sus hogares, su comodidad y su seguridad, para emprender un viaje largo y peligroso, guiados únicamente por una luz en el cielo y una fe en su corazón. Y observa los regalos que trajeron, cada uno cargado de un profundo significado profético. Le ofrecieron oro, el regalo para un rey, reconociendo la soberanía y la realeza de ese niño. Le ofrecieron incienso, una resina aromática que se quemaba en el templo como ofrenda a Dios, proclamando así la divinidad del recién nacido. Y le ofrecieron mirra, una resina amarga que se usaba para embalsamar a los muertos, anunciando de manera anticipada el sacrificio y la muerte que él sufriría por la humanidad. Fue un acto de adoración de una belleza y una profundidad increíbles. La misma nación que Dios había usado para liberar a su pueblo del exilio físico y financiar la reconstrucción de su templo, ahora se convertía en la primera de todas las naciones gentiles en postrarse y reconocer al Salvador del mundo. Persia, una vez más, se convertía en un instrumento de revelación divina, conectando las promesas del Antiguo Testamento con el cumplimiento glorioso en el Nuevo. Su papel en la historia de la redención parecía culminar en este acto de adoración. Pero aquí, amigo mío, la narrativa da un giro oscuro, solemne y profundamente aleccionador. La Biblia, que narra el pasado con una precisión infalible, también ilumina los corredores del futuro con una luz profética que no podemos ignorar. Y el papel de Persia en el plan de Dios no termina en la cuna de Belén. El profeta Ezequiel, en una de las visiones más temidas y detalladas del Antiguo Testamento, nos transporta a los últimos días, a una guerra final que sacudirá al mundo. En los capítulos 38 y 39 de su libro, Ezequiel describe una vasta coalición de naciones que en los tiempos finales se levantará para atacar a una nación de Israel que ha sido restaurada y vive en su tierra con una sensación de seguridad.
Dios le ordena al profeta que ponga su rostro contra el líder de esta coalición, un príncipe llamado Gog, y que profetice contra él, nombrando a los miembros clave de su alianza militar que buscará destruir al pueblo de Dios. Y entre los nombres de esa confederación maligna, uno de ellos resuena con un eco helado a través de los siglos, conectando el pasado antiguo con nuestro presente. La palabra de Dios dice: Persia, Cus y Fut con ellos. No hay ambigüedad. La misma nación, que fue un instrumento de redención, que liberó a Israel y cuyos sabios adoraron al Mesías, está destinada proféticamente a cambiar de bando, a unirse a los enemigos de Dios en la última y gran rebelión contra su pueblo. Este es uno de los arcos más trágicos y complejos de cualquier nación en la Biblia. Nos enseña que el favor pasado no garantiza la fidelidad futura y que las naciones, al igual que los individuos, tienen la libertad de elegir a quién servirán. La profecía nos advierte que en el clímax de la historia, Persia, el Irán moderno, tomará una decisión fatídica, alineándose con las fuerzas que buscan desafiar al Dios de Israel en una confrontación final y decisiva. La descripción que hace Ezequiel de la batalla final es aterradora. Esta inmensa fuerza multinacional, con Persia entre sus filas, subirá contra los montes de Israel como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Desde una perspectiva humana, su victoria parecerá segura, su poder abrumador. El objetivo es claro: saquear, destruir y borrar del mapa al pueblo restaurado de la promesa. Será el momento más oscuro, la prueba de fe definitiva para Israel y para el mundo. Pero justo cuando todo parezca perdido, la profecía declara que la ofensiva no prosperará, porque el que interviene no es un ejército humano, sino Dios mismo. En aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi furor. Dios declara que Él mismo atraerá a estos ejércitos a los montes de Israel para un propósito: manifestar su santidad y su poder ante todas las naciones. Su juicio será repentino, sobrenatural y devastador. La Escritura describe un cataclismo de proporciones divinas. Habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Fuego y azufre lloverán del cielo sobre las tropas invasoras. La confusión se apoderará de ellos y se volverán unos contra otros en medio del caos. Será una derrota tan completa y tan evidentemente sobrenatural que el mundo entero se verá forzado a reconocer la mano del Dios de Israel. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. En este juicio final, Persia, como parte integral de la coalición de Gog, pasará de ser la nación redentora de la antigüedad a ser una nación juzgada por su rebelión. Es un arco narrativo trágico que nos sirve como una advertencia solemne sobre las consecuencias de levantarse contra los propósitos de Dios y su pueblo. La nación que una vez abrió las puertas para la reconstrucción del templo, ahora encontrará su fin militar en los mismos montes que buscaba destruir. Su rebelión será aplastada para siempre. Sin embargo, y aquí es donde se revela la promesa oculta, el corazón de nuestro canal, el juicio de Dios nunca es su última palabra para aquellos que tienen una oportunidad de redención. Incluso en medio de esta profecía de destrucción, encontramos un rayo de esperanza, una puerta entreabierta a la misericordia. Porque en otro libro, el profeta Jeremías, después de pronunciar un juicio severo sobre Elam, una de las raíces ancestrales de Persia, añade una frase asombrosa de parte de Dios: «Pero acontecerá en los postreros días que haré volver la cautividad de Elam, dice Jehová». ¿Comprendes la profundidad de esta promesa, querido amigo? Significa que aunque el régimen y el ejército que se levanten contra Israel serán juzgados sin piedad, la historia del pueblo de esa tierra no termina necesariamente en ruinas y cenizas. Dios, en su presciencia, distingue entre la confederación maligna
y la posibilidad de un remanente restaurado. El corazón de Dios, incluso en medio de la ira del juicio, anhela la redención y deja una promesa de restauración para el pueblo de Elam, la Persia ancestral. La historia bíblica de Persia es, en última instancia, un espejo de la historia de la humanidad entera. Una historia de un pueblo creado con un propósito, que cae en rebelión, que enfrenta el juicio justo por sus pecados, pero al que siempre se le presenta una puerta abierta a la gracia y la restauración. El destino final de Irán no está sellado en la destrucción, sino en la elección que su pueblo haga de volverse al Dios, que a pesar de su historia de altibajos, le extendió su mano en el pasado y sigue manteniendo una promesa de futuro. Porque la profecía final de las Escrituras no es de destrucción, sino de redención universal. Zacarías profetiza que después de esta batalla final, los sobrevivientes de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Quizás, entre esas naciones arrepentidas, se encuentre un Elam restaurado, una Persia redimida. Porque en el corazón de Dios, la promesa del alma es eterna. Siempre hay un lugar para los que regresan a casa.